no espera. Y volviendo al Eso tema es volviendo popularidad, al güey. tema de Venezuela, Es que ahorita que se popularidad. subió acá el Ludovica con Papaya, eh, no sé si viste ese documental, Ludovica. Está en YouTube, es gratuito y estás hablando de 40 y tantos Sí, minutos. Es un súper, súper documental. Yo me lo aventé en pandemia y me quedé infartado de ver cómo Chávez engañó al pueblo, cómo hizo a un Venezuela que yo conocí tierra, ¿eh? Yo fui a Caracas cuando todavía era libre, conocí el metro, se me hacía una cosa hermosa. Que aparte Caracas, te voy a decir, el centro de Caracas es como venir a México, ¿eh? Son muy parecidos. O sea, yo me acuerdo que llegué y dije, ¿qué? Esta mamá es igual que sí. México. No, o sea, dije, güey, no me perdí de mucho. Y pero Pues lo que sí sí. era súper Pero famoso porque fuiste a las Mercedes, a Latillo. a mi papá le encantaba siempre ver Miss Universo, porque las venezolanas son, creo que las máximas ganadoras en Miss Universo. Entonces, el ir a Venezuela era de, güey, Ya vamos a ir a no, ya ver no. cueros, así cueros de mujeres, ya sabes. Pues hay de todo también aquí en Venezuela, la verdad. Hay mucha Son Federica muy guapas, también, son no muy es guapas, como... pero tristemente Pero sí, sí, sí hay muchas chicas lindas. creo que el socialismo sí vino a Hay, partirles la madre de una manera muy cabrona. sí, ¿Qué sí. significa? Mira, yo sé que a veces suena muy, muy exagerado tal vez para el que no lo haya vivido, pero estos sistemas se te meten en cada aspecto de tu vida. No hay nada de tu vida que no vaya a ser afectado por este tipo de gobiernos. O sea, hasta en las mascotas de tu casa el socialismo te las va a tocar. Aunque parezca bizarro lo que estoy diciendo, es así. Si tienes una mascota y estás acostumbrado a comprar cierta clase de alimento para esa mascota, o tienes la suerte o mala suerte de que necesite un alimento específico que antes todo se conseguía, hasta en eso llegó a jodernos el socialismo, hasta las mascotas. Ni te digo de la educación porque, vergación, pasaríamos toda la madrugada hablando de ese tema. Pero retomando lo que comentaron, que fue por lo que subí, que fue el hecho de que este venezolano hoy en día esté contratado por el gobierno mexicano, a mí me parece aberrante, alarmante y todos los focos se tienen que prender. ¿Y sabes qué me molesta aún más? La doble moral de muchos mexicanos que a personas como cualquier venezolano común y corriente o una venezolana como yo que opina nada más de estos temas en esta plataforma, muchísimas veces me están sacando esa cartita del artículo 33. Lo más irónico de todo es que no exigen eso mismo y que ese mismo trato no lo he escuchado, que lo quieran hacia este tipo de extranjeros que están ahora mismo laborando dentro del país, ocupando puestos que debería de ocupar un mexicano, pero sobre todo, y lo más alarmante, es que saben específicamente cuáles son los propósitos de tener a este personaje modificando libros de la SEP. Y así no lo haga, Y la los que están en intención la simple sierra, ¿no? de Y los que están en hacerlo la sierra, debería de ser terrible. claro. Muchísimos cubanos están metidos en su país robándole su dinero y el gobierno financiando la dictadura de Cuba que alarmantemente sigue de una manera aboliendo, porque esa mierda ya no, eso es arrasar, es aplastar, es denigrar a los niveles más estratosféricos al pueblo de Cuba. Y lo más triste de todo es que la cantidad de millones y millones y millones que fueron dispuestos para la campaña de López Obrador. Hay un informe de inteligencia hecho, y lo comenté hace rato, lo dejé en el chat, de una periodista de investigación que se llama Patricia Poleo. Yo tengo eso en el link en mi computador y se lo compartí a varias personas. Nunca han hablado de ese tema. No sé por qué nunca lo han sacado. Yo no me Es que atrevo a hacerlo, su- porque siempre, si yo digo algo, yo soy la exagerada de todo esto. Entonces Mira, a yo ver, prefiero que sea un dime algo mexicano rápido, Ludovica. quien exponga esto. Te voy a cambiar el tema Dime. así radical. Porque se me hace muy interesante esto. O sea, tú estás en Venezuela, tú estás viviendo la crisis de Venezuela. ¿A qué te dedicas en Venezuela? No, yo estoy de vacaciones. Yo vine de paseo. Yo vine a visitar a mi familia. Yo vivo en México. Ah, ok.
Tú estás de vacaciones ahorita en Venezuela. Ajá, sí, vine a visitar Dicen a mi que, o familia. sea, de Tenía lo que casi yo 4 años que no venía. he visto, ¿cuántos? Casi4 años. 4 años que no venía. Casi 4 años. Fíjate que yo también, la madrina de mi hijo es venezolana, mi comadre, y pues se casó obviamente con un mexicano, todavía no pasaba lo de Venezuela, pasó lo de Venezuela y se tardó como 10 años en traerse a su mamá. Fue todo un desmadre para traerse a su mamá. Mi pregunta es, ahorita que estás allá, por ejemplo, tu familia que vive ahí en Venezuela, ¿cómo sobrevive? ¿A qué se dedica? ¿Si les alcanza? ¿No les alcanza? Ahorita estás conectada a una línea telefónica, no sé si estás en datos móviles de la empresa que pagas aquí en México o No, estás conectada nada, el a un internet de mi casa. Wi-Fi, El el internet de la internet de casa. allá. Sí, un Ok. wifi. ¿Cuán- por Ujú. ejemplo, ahí, ¿cuánto cuesta tener el internet en Venezuela? ¿Es empresa privada o es del gobierno? La línea telefónica, como es de todo en la vida, nosotros tenemos casi 30 años viviendo en la misma urbanización. Ujú. Tenemos la línea telefónica desde que estamos acá. Y el servicio al que estoy conectada es el servicio de CanTV, que es como decir Telmex de ustedes en México. Ok. Y es una empresa que nacionalizó, que se apropió del gobierno. Sí, sí, yo me acuerdo que expropió, o sea, Así como puede haber ahorita bifurcó. internet, puede en cualquier momento simplemente fallar. O sea, es así como que la suerte. Entonces ya el Como Internet cuál es lo va a hacer la CFE. totalmente, digamos que el Internet se militarizó. A ver, no hay nada que el chavismo no haya tocado y no se haya apropiado en este país. Y eso no fue en 4 años, como el mexicano cree. La gente cree que cuando el venezolano o el cubano les advierte es porque ustedes en el periodo este inicial, ustedes iban a empezar a ver, no, a ver, Chávez Es un ganó en el proceso. 98 y no fue 10 años después cuando realmente la economía empezó a sentirse que la empezó a joder. Y de eso ya van 25 años. Y Exacto. recuerden que es lo más grave de esto. Chávez murió, pero la peste continúa. Entonces el creer irónicamente o inocentemente que el proceso se va a terminar porque este personaje se retire y se vaya a su rancho es ser muy inocentes en todo esto. Ujú. Lo otro que a mí me alarma, yo tengo un video anclado en mi perfil de Ludovica y creo que sea el único que nunca he sacado de ahí, siempre lo he dejado anclado a pesar de que es un video que no tiene muchos likes, tiene bastantes views pero no tiene muchos likes. Es un video que yo hice en Nezahualcóyotl. Yo no estoy hablando de una zona rural y esto siempre lo recalco porque para mí fue impresionante. Hace 2 años me tropiezo por andares de la vida, por cuestiones, andaba caminando y me tropiezo con un mural enorme de una universidad y al lado hay una preparatoria. Las dos parecieran que son de o del mismo dueño o se pusieron de acuerdo y se quieren mucho las dos instituciones, pues no entendí qué pedo ahí. La preparatoria Regina Ábalos en su auditorio, en la parte de afuera, hacia la calle, porque esto ni siquiera es algo interno, o sea, para mí es descarado totalmente, no lo están tratando de ocultar. Descaradamente hacia afuera, hacia la calle, tú puedes ver completo ese mural grande donde está la jeta de Chávez y la jeta de Fidel. Y al lado que está la Universidad Experimental o no sé qué mierda, Emiliano Zapata, ahí pueden ver el video, está la cara de Simón Bolívar, la cara de Martí y además está el Che Guevara. Entonces, cuando yo veo estos adefesios pintados y estos murales de dos instituciones de educación en México, a mí me iba dando un no sé qué con no sé cuándo. O sea, yo no podía creer que a tantos kilómetros de mi casa yo tendría que verle la jeta a Chávez retratado en un mural. O sea, de verdad para mí fue impresionante, me llené de rabia, de ira. Tuve que regresar a ese lugar después. Intenté hablar con el director de la institución, sobre todo la preparatoria, porque es allí donde esto empieza, en las escuelas. Nosotros los adultos, a esta edad que tenemos, y digo porque tengo 41 años, a mí ya no me van a convencer de algo, no va a pasar. Pero estas semillas se siembran desde los más chavitos.
Y pronto voy a subir un video que me pasaron aquí en Venezuela. Maestras de preescolar con una foto de Chávez hablándole a los niños de lo bondadoso que fue Chávez con el país y de términos económicos que ni siquiera las anormales esas saben explicar lo que están diciendo. Y son niños de preescolar, ¿ok? Entonces, ¿por qué yo tomo esto? ¿Por qué retomo este tema? ¿Y por qué para mí es tan importante? Porque ser inocentes, incautos, es el cultivo, digamos, el caldo de cultivo perfecto para el socialista, para el adoctrinador, para el manipulador, para el hijo de puta que va a acabar con tu país. Y el que crea que los cubanos y los venezolanos chavistas están aquí a partir del 2019, les digo, señores, son muy inocentes. Este actual régimen existe en México gracias al financiamiento y el cerebro que sale de Cuba. Cuba pone el cerebro y Venezuela pone el dinero. Esa es la verdad de lo que ha pasado en Latinoamérica. Tenemos los También le ayudó recursos suficientes en Venezuela para financiar cuanto presidente socialista les quiera dar la gana de sacar a la palestra. Porque Venezuela tiene mucho billete. Pero dime Y algo, ya no estoy hablando de petróleo, cómo te estoy saliste de hablando del Venezuela? narco. ¿Cómo te saliste tú de Venezuela? Yo tengo 16 años desde la primera vez que, bueno, yo llegué en el 2007 a México la primera vez por turismo, o sea, mi familia pertenece a Rotary Club, yo Ujú. tuve mis contactos, mis amistades en Rotary de México, me dijeron, brother, cuando tú quieras, mi casa es tu casa, tú sabes, lo de siempre de los mexicanos. Y yo dije, dale, me voy a lanzar un viajecito a ver qué onda con México. Y me encantó. Me dieron 6 meses para quedarme como turista y yo a los 5 días ya estaba con una oferta de trabajo y pues decidí, después de empezar a trabajar, que bueno, lo mejor era legalizar, o sea, hacer las cosas bien. Tramité Claro. mi primer FM3 en ese entonces, tardé un par de meses en en terminar los trámites y tal, y ya me quedé, pero todos los años vengo a Venezuela, o sea, en los diciembre sobre todo. Pero viste la Y así oportunidad se fueron pasando los o años. sea, pero viste la oportunidad de decir, güey, obviamente en México va a estar mucho mejor que allá porque tú sí viviste parte del chavismo. Mi pregunta es, ¿cuánta Sí, gente claro, o como sea, tú, cuánta gente como tú no quiere tener esa oportunidad? mira, hoy, aquí estamos hablando nosotros acá, no conozco a nadie que si tuviese los recursos se largara de esta mierda. Chepili. El que no se ha ido es porque no tiene cómo irse. Y Exacto. sabes qué es lo más grave, que todos sabemos muy bien que el capital humano es lo que saca adelante un país. Entonces Venezuela no está destruida en el aparato económico porque el aparato económico funciona para los que quieren que funcione, que es para el cogollo, para esa pirámide y para esa cúpula podrida que existe en mi país. El resto que coma mierda. Y ese resto, que son la mayoría, si tú le das hoy la oportunidad de irse, se van a ir sin pensarlo. Entonces, ¿qué se ha quedado en Venezuela? Los chavistas más miserables de todos, tanto los que tienen dinero como los que no tienen nada. Y por supuesto, muchísimos venezolanos al día de hoy siguen teniendo sus propiedades como haciendas, fincas o algún negocito que les está produciendo aunque sea algo y esa gente no se quiere ir de su casa. Y yo eso lo respeto. Por ejemplo, mi madre, que tiene la oportunidad de irse conmigo, no va a emigrar todavía porque para ella todavía su mamá está viva, todas mis tías están aquí, gran parte de Eso mi familia está sigue aquí en muy Venezuela. cabrón. Está Sí, muy sí, sí. cabrón lo que acabas de decir. Eso creo que es uno de los frenos más tristes y se comprende. O sea, se comprende. Yo, por ejemplo, ahorita estoy tramitando ver la nacionalidad, darle la nacionalidad a mis hijos italiana, ¿no? Estoy tramitando ese rollo, por cuestiones de, si no nos gusta México, pues nos vamos a Italia, ¿no? Porque pues, vengo de descendencia italiana. Y mi mujer sí va a tener que aprender un poco de italiano y tiene que cubrir ciertas cosas, aunque esté casada conmigo, para poder nacionalizarse o, ¿no? Irse a Italia. Ahora, ahí te va lo chistoso. Le dije a mi mujer, oye, pues nos vamos a Italia. La madre dice, no, pero mis papás. Dije, ¿cómo? ¿Tus papás qué? Es que no puedo dejar a mis papás. Dije, entonces que nos vamos a chingar y nos vamos a sacar todos a jodernos nomás porque no puedes dejar a tus papás.
No es que sea yo egoísta, pero yo tengo una familia y yo estoy pensando ya en mis hijos. ¿Me explicó? Le dije, güey, tus papás, pues si se quieren venir, chingón, pero si no se quieren venir, yo no me voy a frenar por tus papás. ¿Me explicó? Y no es que, y vuelvo a decirlo, ¿no? La familia cuando es muy unida en ese sentido, sí, esta cuestión, lo que acabo de decir, es lo que parte la madre, ¿no? Tu mamá no se va porque su mamá sigue viva Ujú. en Venezuela. Y es algo que sí es muy fuerte, o sea, no está fácil eso, ¿no? Dices, Sí, güey, prefiero estar y jodido, pero no dejar a mi se lo mamá. respeto y la entiendo. Claro. Exacto, y la respeto y la entiendo porque mira, Y tú estás yo me haciendo fui lo mismo, sola. tú quieres Yo ver por nunca tu mamá, pensé, te la quieres traer. ajá, exacto, no, y cuando me fui a ver, cuando llegué la primera vez a México, en ningún momento pensé que me iba a quedar. O sea, todavía en ese entonces, estoy hablándote del 2007, ya Chávez Claro, tenía casi una década, todavía aquí, o sea, vivíamos bien. El venezolano iba y venía donde quisiera, o sea, nos quejábamos constantemente del gobierno, nadie como quería esa ahorita. sabandija, pero igualito, exacto, seguíamos ahí en Venezuela porque aquí en Venezuela porque todo funcionaba. Además, yo tenía a mi padre vivo, mi hermano vivo, mis hermanas vivas, o sea, si hay algo que también he sabido aprender de esto, son los sinsabores de la impunidad y de la impunidad en carne propia. Porque cuando tú ves que no uno, sino dos hermanos, uno lo secuestran y lo matan, y nunca la policía judicial hizo ni el mínimo esfuerzo para resolver el caso de mi hermano, sabiendo que no era nada del otro mundo y que se podía resolver. O sea, tener uno que investigar por nuestra cuenta para al final no obtener justicia. Y dos, la muerte de mi hermana mayor. Se hace un Claro, procedimiento de cirugía aquí en Venezuela, lamentablemente le da un tromboembolismo pulmonar, no le dan la asistencia adecuada en el momento, no la sacan a un hospital grande en ese momento y mi hermana queda 8 años en vida vegetal y se muere después de 8 años. Y las malditas que le hicieron eso no fueron presas. Y mi hermana ni mi hermano vivían en Venezuela, regresaron a Venezuela y aquí murieron. Esa es la realidad de ellos. Mi padre muere deprimido del secuestro y de la muerte de mi hermano. O sea, claro, han sido cosas muy fuertes y yo considero y respeto que mi mamá tiene que tener también su proceso. El que tiene una claro, casa propia, el que tiene algo aquí en Venezuela al que aferrarse, yo le respeto eso. Pero yo en mi caso soy más bohemia. A mí no me amarran ni lo material, ni me amarran tampoco mucho esa parte emocional. Amo y adoro a mi familia, pero si tengo la oportunidad de venirlos a ver una vez cada 4 años, yo vendré. Y he estado en México y se me ha muerto gente, porque he tenido presos políticos en mi familia, o sea, no son mamadas. A mí me da mucha risa cuando esto gente a la deriva me escuchan hablar y siempre tratan de, a ver, de menospreciar lo que yo estoy diciendo con tal de no escuchar lo que yo estoy diciendo. Y qué siempre me triste. tildan de que soy una exagerada y que les dé un bolillo para el susto. Y yo les digo, puta, mira, ustedes no saben el trabajo que hicieron muchos cubanos queriendo advertir al venezolano y nosotros nunca le escuchamos. Y yo sé que esto es muy trillado, porque esto es lo que siempre vas a escuchar de parte del venezolano que esté del lado, digamos, del lado de la fuerza, del lado, ¿cómo se llama? Maduro. Del lado bueno. ¿Por No, qué? Porque el que sea chavista no te va a decir esta historia. Te va a contar la retórica de todos, que es que Venezuela es un país oprimido por el bloqueo de los Estados Unidos y que estamos como estamos por el bloqueo de los Estados Unidos. Y señores, no existe tal bloqueo. no En existe el Venezuela bloqueo, jamás exacto. dejamos de venderle petróleo a los Estados Unidos. ¿Sí? El hijo de Maduro, Maduro y todos sus secuaces tienen carros aquí en este momento importados de los Estados Unidos y se los traen directamente a la puerta de su casa en un container. Y además hay carros eléctricos europeos. Aquí hay de todo para la cúpula podrida. Están las carreteras hechas mierda. Aquí ya las refinerías no refinan. O sea, nosotros pasamos de más a menos. Ya el país ni siquiera necesita el petróleo para mantener a estos hijos de puta al poder. Ellos ya consiguieron evolucionar. Lo que la gente no entiende es que el socialismo se va a adaptar dependiendo del país de que llegue, dependiendo de tus recursos y dependiendo de lo que necesite adaptarse. Pero lo que todavía es más importante entender es que Cuba, el régimen cubano, está detrás de cada uno de los presidentes socialistas de este continente.
Lo que deberíamos de hacer es fijarnos muy bien en la historia de Cuba. Y con lo que sobre todo deberíamos de entender son las razones por las cuales Cuba no se ha podido liberar de su yugo. ¿Por qué? Porque yo ahora, después de 25 años, es que logro entender. Porque es muy fácil criticar a los que ya logramos hacer algo en algún momento, salir a las calles, los muertos. El venezolano se mamó de hacer todo lo humanamente posible como sociedad civil para salir de estos hijos de puta. Lo que la gente no entiende es que esto llegó a un nivel tan grave que nosotros no nos estamos enfrentando a las Fuerzas Armadas corruptas, nos estamos enfrentando a nuestras Fuerzas Armadas, ¿ok? Hasta los dientes, y junto a los rusos, a los chinos, a los guerrilleros del ELN, a los paramilitares colombianos, a los iraníes y a toda cuanta sabandija se les ocurre a ustedes del continente que quieran venir a hacer vida, a hacer negocios y a comerse un trozo del pastel llamado Venezuela. Aquí donde yo estoy hablando desde un país que no existe. Es un país, pero no es una república. A nosotros nos robaron nuestro país hace muchos años y nos lo robaron en el 1998 con haber escogido a esa porquería llamada Hugo Rafael Chávez Frías. Que si el cáncer cubano no se los lleva, él estuviese aquí y el país estuviese igual de asqueroso. Entonces, Pues yo no Maduro era concibo, por ejemplo, Maduro fue su saber que hay chofer y luego su chavistas. guarura, ¿no? Fue su chofer, fue su guarura, fue su Una cosa canciller, así. fue de todo hasta llegar a ser vicepresidente y demás y presidente de la Y su Asamblea heredero. Nacional, que es el Congreso de nosotros, todo. Pero él no estaba ahí por Chávez, a él lo tienen allí los cubanos. Lo que la gente ignora es que Maduro fue adoctrinado en Cuba. Maduro desde muy joven fue preparado mentalmente para hacer esto que está haciendo. Y es un títere de mierda. Y el que crea que él está allí porque es muy chingón y muy inteligente, no es así. No, hombre. Estos tipos están donde están porque los ponen, porque los recursos y la propaganda y todo lo que se mueve detrás de una elección son los que los llevan allí. Y por supuesto el hartazgo del ciudadano. El voto castigo los lleva Luigi, allí. ¿Por descansa. qué? Porque te meten en la cabeza que estamos muy mal. Y cuando tú te comes el cuento de que estamos muy mal, ahora es que tú vas a saber lo que es estar mal. Porque cuando yo escucho a mis hermanos mexicanos diciendo que antes estábamos muy mal, que estos anteriores, yo no estoy defendiendo a los gobiernos corruptos anteriores, ni más faltaba. Pero lo que yo te quiero decir es que si tú piensas que el PRI y el PAN fueron terribles para México, tú vas a No, saber lo que es bueno, mijo, con un socialismo instaurado. yo iba a esa Y esa es la pregunta ya parte que la para gente no ya, tiene la capacidad de... yo iba a esa pregunta ya para irnos. Que ya son las casi 4 de la mañana y tengo que dormir. Apenas. Sabiendo y lo que ya viviste en Venezuela, que haz de cuenta que estoy escuchando todo el documental que me aventé y me apena mucho, en verdad. Yo no sabía lo de tus hermanos, lo de tu papá. Qué fuerte historia, todos tenemos historias fuertes que contar, pero gracias por compartirlo, en verdad. Te abrazo fuerte, ¿no? O sea, yo sí comprendo, yo sí sé lo que es que te maten un familiar, es algo muy feo. Pablo Mendizábal también lo sabe, mucha gente lo sabe, y es como dices tú, no da coraje que venga gente estúpida a comentar pendejadas, porque nomás están repitiendo o son como periquitos sin saber lo que viene. Pero la pregunta aquí, más bien que del millón, que es para ti, tú sabiendo lo que ya pasó en Venezuela y todo este desmadre, viendo que está queriendo llegar a México este desmadre, ¿qué piensas hacer? ¿Quedarte aquí en México o si migrarías? Ludovic. Claro que sí. Eh, ¿Me oyes? Es que se ¿Sí? me Sí. descargó el audífono. Me quité mis audífonos. Sí, definitivamente, mira, yo estoy dispuesta a dar la batalla una vez más, porque sigo dando la batalla en Wow, Venezuela. wow. El hecho de que yo no me desconecte de mi país y el hecho de que yo haya tenido que casi morir en las protestas de los años anteriores y pasé por muchas situaciones de mucho riesgo y cuando tú ves que realmente como joven no vas a poder alcanzar ni siquiera la mitad de lo que tus padres pudieron llegar a alcanzar en sus edades correspondientes,
tú te tienes que ir. Me parece completamente irónico haber llegado a México y que ahora yo esté pasando por esta mierda otra vez y Dos que veces. tenga que todas las mañanas escuchar a este señor haciendo exactamente lo que hacía Chávez, con la diferencia de que Chávez solamente dedicaba los días domingos a su programa asqueroso de Aló Presidente, pero él podía quedarse 16 horas consecutivas hablando mierdas y nadie le cortaba la cadena nacional y era casi lo único que podías ver en la televisión nacional. Eh, Lenta y progresivamente, yo tengo previsto que en el 2024 gana Morena y yo obviamente en México no me voy a quedar. Y tengo una hija mexicana, pero yo no pienso criar a mi hija mexicana en un país socialista. No Claro. tengo ganas, no me da la gana, de verdad no. Por lo que les dije, esto se mete en cada aspecto de tu vida y a mí se me ha ido los mejores años lidiando con este tema. Así que no Te se digo lo algo, recomiendo a nadie. o sea, no es perdón por lo que voy a decir, yo agradezco lo que acabas de decir, fue algo muy, muy, muy cabrón, que ojalá y algún mexicano entendiera, y en vez de decir pendejadas de viva López Obrador y viva nuestro presidente, cabecita de algodón, la ignorancia es impresionante. Lo que acabas de decir, te viste más mexicana de lo que un mexicano podría ser o quisiéramos que fueran mexicanos. Es decir, volveré a poner frente y volveré a luchar y volveré a tratar de contrarrestar este pedo y si no me voy. Volver a pelear el convertirse en socialista, todo este rollo, lo que viviste en Venezuela está cabrón, la gente no lo entiende, yo sí lo entiendo, yo, como te digo, ahorita estoy viendo lo de la nacionalidad para mis hijos italianos, todo rollo, porque si ya empiezo a ver a otros horizontes por cualquier cosa, ¿no? Si pues, chingas o menos, nos vamos. Y es lo más inteligente, y se lo digo a la gente de todo estrato social, no importa de dónde seas, no importa, si realmente no quieres vivir en socialismo y de alguna manera se repitiera un sexenio más, señores, serían 12 años de destrucción para el país y Sí, las cosas exacto. no van a pintar bien. Y yo no quiero ser aquí una persona, para nada, yo deseo todo lo contrario y tengo toda mi fe puesta y toda mi esperanza en que si la gente sale contundentemente a ejercer el derecho sagrado al voto, ustedes van a poder salir de esta basura. Y yo quiero ver a México ser el estandarte, la punta de lanza que le clave en la jeta a los socialistas de este puto continente, que aquí no. O sea, quiero ser parte de eso. Por eso Ojalá. le apuesto a ver Amén. qué pasa. Y quiero ver eso. ¿Por qué? Porque, y si no es así, señores, no importa de dónde seas, saque pasaporte, guarde dólares, y apostille todos sus documentos para que en el momento que usted necesite emprender un camino no se le haga tarde. ¿Por qué? Porque muchos venezolanos se confiaron. Hay gente que nunca se sacó el pasaporte a tiempo, que le pareció que no era tan importante, que en cualquier momento lo podía hacer, y todos los procesos que necesitas para irte del país, el gobierno se ha encargado de entorpecerte la vida, Exacto. de además encarecer tu bolsillo y aumentar las cuotas de lo que vale un pasaporte. El pasaporte cubano y el venezolano son los más caros que existen en el mundo y no valen nada. Dice, Yo sé ¿para que dónde mucho nos vamos? venezolano cuando me oye, no lo... Así es, no, mire mijo, para donde quiera. Ahí sí te lo digo, para donde Panamá, quieran, Costa porque si Rica, el algún país que no venezolano sea está la misma emigrando, chingadera. exacto, Uruguay no es socialista todavía y hay Costa varias Rica, opciones en el continente y si no, mire para Europa, mire para Australia, mire para Oceanía, mire para, no sé, para donde Canadá, quieran. hasta para Pero lo Estados que yo le Unidos, digo güey. a la gente es, no pierdan, sí, y no pierdan los mejores años de su vida, porque si el proceso continúa, si la mierda continúa, no te quedes, no te quedes porque luego va a ser muy difícil salir, es más complicado y La vas a esperanza perder nunca muchos años muere. para establecerte en otro país. Este es un grave No, error, ¿no? La no va a esperanza nunca morir. muere y por tener esperanza te quedas estancado. Exactamente, y pero solamente no que no muera tu esperanza, pero no te quedes sentado esperando que te llegue a la Exacto, puerta. Otro error que exacto. cometimos los venezolanos y que seguimos cometiendo. Mientras que yo tenga comida en mi casa,
Mientras que yo tenga un techo, a mí me vale madres el resto. Y esa es la pinche mierda, más mierda que como ciudadanos podemos hacer. No esperes que el hambre llegue a tu puerta para darte cuenta que el hambre existe en el país. Sé solidario y empático, porque la gente que hoy es pobre nunca en la puta vida se va a poder levantar de esa pobreza bajo un régimen socialista, y el que tiene lo va a perder. Y solo los que siempre han tenido demasiado son los que van a poder salir a flote, porque el millonario no se va a convertir en pobre de un día al otro, y agarra sus recursos y se larga, Se y larga. agarra su empresa, la cierra y la abre en otro lugar. Pero tú no, el de a pie no, y los que abundamos somos los de a pie. Entonces, nada, es entender eso y es defender los derechos de nuestros hijos, es no permitir que la educación mexicana se instaure en este tipo de personas, a modificarles nada. Yo hago un llamado de todo corazón al pueblo de México para que salga a las calles a reclamar el hecho de que estos asquerosos cubanos y estos mierderos chavistas están metidos influenciando en su política. Entonces, aplican el 33 a una pendeja como yo, pero no quieren sacar el artículo 33 a semejantes basuras que sí están metidos en lo que se refiere a su vida, en lo que sí va a influenciar realmente en la política de México. Es allí donde yo quiero ver el orgullo y el patriotismo del mexicano, porque si no, entonces yo he vivido en una fantasía durante 16 años. Yo admiro al pueblo de México y quiero verlos en alto, pana. Además lo necesito. Bueno, Tranquila. Créeme Estoy que cansada todos, de ver cómo perdemos y de no ganar. Y yo quiero ganar. mira, por lo menos somos 20 los que te están viendo y eso vale la pena. oye, ¿cómo se llama el documental que viste tú, doña Frida? La peste del siglo XXI. Está muy cabrón. ¿Está en YouTube o en Netflix? En YouTube. Se llama Ok. chavismo, la peste del siglo. Sí, el chavismo. Búscalo así, Búscalo como la peste chavismo. del siglo ¿Está, XXI. está Ajá, largo? y te va a ¿Está aparecer largo? ahí. Como 45 minutos por ahí. Y pásame lo que dijiste que tenías por WhatsApp, Muy, este, muy interesante este, el video. Ludovica. ¿Eh? Ludovica, lo que dijiste de esta mujer, ¿cómo se llama? Que mencionaste. Patricia Poleo es la periodista de investigación. Ella está hoy en día exiliada en Miami Sí, y pásamelo a ella le por pagó un WhatsApp. cliente, alguien de México, justamente es quien la contrata a ella. Y ella con su grupo de gente hicieron ese informe. Y es un informe que detalla cómo Morena fue financiado por el régimen venezolano. Es No una solamente por realidad. Venezuela, Sí. también por este dinero de Podemos España. Pero sí, Mira, pues Venezuela. Claro, yo no tengo pero adivina quién creó Podemos. yo no tengo Pues Venezuela esperanza pagó Venezuela. por Podemos. yo no tengo esperanza como dijo esta persona. Yo tengo fe, después de ver cómo salió la gente a defender al INE, tengo fe en que todavía, como dices tú, en que el mexicano todavía es un poquito más inteligente y vamos a frenar este pedo y tenemos que abrir los ojos, ¿no? De no permitir que el socialismo llegue aquí. A déjale apunto el nombre. Pero ¿cómo es que se llamaba el documental? Se me olvidó otra vez. La pinche azúcar. La peste del siglo Chavismo del XXI. siglo XXI, la peste del Aunque siglo pongas XXI. así la peste del siglo XXI y te sale así alta Ok. definición Te va del a salir pedo y la te lo peste. avientas cabrón ahí con el Chromecast en tu tele. Ujú. Sí, aquí lo tengo. O en la tele, No, si pues lo vi. tienes, si ya tienes un Smart TV, pues con el YouTube ahí. Sí. Sí, sí, ese Bueno, video pues aquí está son muy las cabrón, 5. como aparte trae Rayos. testimonios, políticos perseguidos y exiliados en Estados Unidos. Está muy Pues cabrón. mándamelo por WhatsApp, Ludovica, los documentos. Sí, está bien. Niños, pues Yo ya te vamos a envío. dormirnos. Voy a tratar de bajar este live, si me lo permites, nunca los bajo. Creo que fue muy, muy importante todo lo que dijiste. Voy a tratar de editarlo y subir cada palabra que dijiste porque la gente es muy pendeja. Es muy pendeja y eso es lo que estamos tratando de hacer con nuestro contenido. Agradezco en verdad en el alma que te hayas subido a este live y hayas compartido con nosotros tu historia. Ojalá y se repita y lo podamos hacer en un programa un poquito más serio y más temprano, porque ahorita pues
Ya se están despertando los que tienen que trabajar y ya me quiero dormir. Ok. Buenas noches. Bueno, hacerlo. Sí, sí, O sí, buenos días. voy a bajar el live, voy a ver cómo editarlo, porque, en verdad, ¿Tienes canal de YouTube, agradezco, agradezco, Ludovica, de corazón tus lágrimas. Ay, ya se fue. Agradezco Frida? todo lo que dijo. ¿Eu? Frida, ¿tú tienes este canal de YouTube? Sí, doña Frida. Ok, Ahí luego es más, ahí lo puedo trepar. ándale. Les mando un pinche beso en el ombligo y nos estamos viendo. Ya me voy. Bye, bye. Descansen. Sayonara. Sí, de allá.